Bien, hermanos. El día de hoy continuamos entonces nuestra serie de estudios en la palabra del Señor. Yo le pido que abra su Biblia en 2 de Samuel, por favor. Hoy vamos a estar viendo el tema elegido pero resistido. Es una muestra y es un recordatorio de cómo nuestro Señor Jesús es elegido, es el Mesías, es el Rey, pero a la misma vez cuando Él estuvo en ese lugar fue resistido. Es una muestra que, como menciono, que también sucede hoy. Se apunta a nuestro Señor Jesús como el Mesías, el escogido, el ungido, pero a la misma vez es resistido. Y en el texto de hoy vamos a ver eso a través de David. Y justamente la serie que lleva por tema general de todo este libro es la sombra del Rey perfecto, y apunta perfectamente David a esa imagen, a nuestro Señor, a nuestro amado Jesús, al Rey perfecto a quien nosotros esperamos. Ya anteriormente hemos visto en el capítulo 1 cómo es que David se entera de la muerte del rey Saúl y de su fiel amado y amigo Jonatán, ¿verdad? Y se puso muy triste y pudimos observar que él compuso una canción, conocido también como una canción de lamento, una endecha, es lo que nosotros tenemos del versículo 17. Ahí podemos encontrar un cántico, en otras versiones aparecen con el título El Cántico del Arco. Es un cántico de mucha tristeza, de mucho lamento, pero a la misma vez que elogia a Saúl y a Jonatán. Y mis hermanos, para mí fue específicamente una gran bendición el poder estudiar este texto. Y si usted vino la semana pasada, recordará lo que habíamos visto. Ahora, nosotros podríamos pensar, muy bien, se murió el rey malvado, se murió Saúl. Ahora sí que venga el próximo rey, que venga a quien nosotros tanto hemos esperado, y David sobre todo emocionado. Queremos ya a ese nuevo rey, queremos que gobierne sobre nosotros, listo, todo está el camino preparado para que el nuevo rey sea ascendido, llegue al trono, sea nombrado como rey y disfrutar de la bendición de nuestro Señor cuando lo ungió como rey a David. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero en la historia. Siempre hay un pero incluso en la historia de nuestras vidas, mis hermanos. A veces las cosas no son como esperamos. Las cosas no son como nosotros quisiéramos que sucedan. Siempre van a haber peros, siempre van a haber obstáculos en el camino. Siempre van a haber un pero que cambie el rumbo de la historia, que cambie lo que nosotros anhelamos o esperamos. Y en este caso, a partir de hoy veremos cómo muchas cosas cambian en la vida de David. Muchas cosas lo van a sorprender en este capítulo 2, mis hermanos. Y este capítulo justamente nos va a mostrar que el reino de David aún es incompleto. El reino de David aún va a estar dividido, lo cual nos señala la necesidad de un rey perfecto, de que pueda unir a este reino dividido, que pueda unir a las personas, que puedan apuntar a la necesidad de que haya un rey que reine sobre Israel. Y ese único rey obviamente es nuestro Señor Jesús. Pero a la misma vez nos va a mostrar la relación y dependencia de David que tiene hacia Dios. Una relación que todos debemos desear, mis hermanos. Una relación que todos debemos anhelar delante de nuestro Dios. Entonces, ese es el reto que vamos a encontrar en este capítulo. El capítulo tiene 32 versículos, es muy extenso. No vamos a leerlo todo completo de uno solo. Vamos a ir leyendo sección por sección. Entonces, capítulo 2 de 2 de Samuel, versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá
y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Hasta allí nada más, mis hermanos. Observe usted en los primeros versículos que tenemos allí, en el versículo 1, esa relación de David. Murió el rey, ok, ya hice mi luto, ya unos días, genial, bonito. Ahora sí, quiero el trono. ¿Eso hizo David? ¿Eso hizo David? ¿Qué haría un hombre con hambre de poder? ¿Qué haría un hombre que solamente tiene hambre y ganas y deseos de poder? ¿Qué hacen las personas en nuestros días con hambre de poder? ¿Qué son capaces de hacer, mis hermanos? Como lo hacían en aquellos tiempos, ¿verdad? No les importaba si mataban a muchas personas. No les importaban los golpes de estado que hubieran ocasionado. No les importaba, mis hermanos, las muchas guerras civiles, las muchas guerras internas que hubieran ocasionado. No importa. Con tal de llegar al poder, mis hermanos. En aquellos tiempos era así. Apenas se enteraba de la muerte del rey, ahora ¿quién asume el trono? ¿Quién asume el poder de todo? ¿Quién asume la corona? Por allí se levanta un general de mucho peso, por allí se puede levantar la familia, por allí otro adinerado que tiene mucha influencia sobre las personas. Y así, mis hermanos, se pueden ir mencionando muchas personas que podían tener hambre y deseo del poder. Porque cuando esto hay en el corazón de las personas, no importa cómo se llegue al poder, no importa cuántas personas se pueda matar. Lo que importa es llegar al trono, lo que importa es la corona, mis hermanos. Pero observen aquí a David. ¿David está actuando así? David dice aquí: voy a subir soldados, vamos a tomar la corona. No, mis hermanos, observen aquí a David. Algo impensable para nuestra humanidad. Algo impensable para nosotros. Si una oportunidad se nos presentara de repente de tener el poder o la autoridad de algo, al toque lo tomamos. ¿Por qué no es mi oportunidad lo que tanto he esperado? David no hace eso, mis hermanos. David no se mueve por ambiciones, David no se mueve por egoísmo, David no se mueve por orgullo, por hambre de poder. David no se mueve por esas cosas. Lo primero que hace David es acudir a Dios. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Observe a David. Consultó, mis hermanos, consultó, le preguntó a Jehová: Señor, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Recuerde un momento en donde es que vivía David. Él se encontraba en Siclag. Siclag en ese tiempo estaba bajo el poder de los filisteos. Se supone que debería de estar bajo el territorio y gobierno de los israelitas. Pero por la ineptitud, por la dejadez de muchos de los jueces, incluso de Saúl en cierta parte, dejó que Siclag estuviera gobernada por los filisteos. David estaba viviendo en tierras filisteas. Observe nada más. No estaba viviendo dentro del pueblo de Dios. Estaba viviendo en tierras filisteas, mis hermanos. Es decir, él estaba bajo el gobierno de los filisteos hasta cierto punto. David entiende que debe poner su vida en orden. David entiende que debe ordenar su vida, mis hermanos. Porque ¿cómo es posible que David reinara desde tierras filisteas? ¿Cómo es posible que el presidente del Perú gobierne desde otro país extranjero? ¿Qué es eso? David entiende que debe poner su vida en orden. Y lo primero que hace es preguntarle a Dios. Y esa pregunta es una pregunta correcta. Es una pregunta a la misma vez genuina, mis hermanos. David está diciendo: Señor, ¿qué debo hacer primero?
agarro mis hombres, expertos en batalla. No eran millares, eran 600 nada más. 600 que podían vencer, mis hermanos, a muchos ejércitos. Eran hombres poderosos. Y en esta ocasión tomar un reino con un ejército devastado. El ejército de Saúl había quedado devastado, sin fuerza, sin poder. Eso iba a ser algo fácil, iba a ser algo muy sencillo para David hacerlo, pero él no está haciendo eso. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es la pregunta que David está haciendo aquí. Qué maravilloso, mis hermanos, porque necesito hacer aquí una reflexión. Eso es lo primero que nosotros hacemos antes de tomar una decisión. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿debo hacer esto? ¿Es tu voluntad? Señor, estoy a punto de tomar esta decisión que va a cambiar el rumbo de mi vida. ¿Debo hacerlo, Señor? Eso es, mis hermanos, lo que David está haciendo. Es muy importante para David hacer esta pregunta. Si David no hubiera hecho, quizás nos estuviéramos pareciendo a lo que continuamos haciendo en nuestros días. Cuando ya está todo perdido, cuando ya no hay más solución que dar, recién doblamos nuestras rodillas y acudimos a Dios. Señor, ¿es tu voluntad? Cuando incluso ya no hay más que hacer, ¿verdad? Como que el último recurso está Dios. Pero David está aplicando aquí totalmente lo inverso. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, mis hermanos? Pareciera aquí, personalmente sugiero, o me pregunto, como que David está dudando del llamado que Dios le hizo un día. Pareciera que David está dudando, que Señor, ¿debo subir o ya no? Han pasado 15 años, 10 entre 15 años, estoy en tierras filisteas, acá está mi familia, acá están mis hombres fieles. ¿Debo ser rey? Su pregunta es sincera. Su pregunta, mis hermanos, es muy genuino, mis hermanos. Qué maravilloso poder aquí ver el corazón o el sentir de David. Sin embargo, él quiere asegurarse de que sea Dios quien le quite todas esas dudas que tiene. Él quiere asegurarse que mis hermanos, las dudas sean únicamente respondidas por el Señor. Señor, ¿subo o ya no? ¿Cómo es? ¿Subo o no? ¿O me quedo aquí y me olvido de lo que un día Samuel me dijo? Pero observemos, mis hermanos, cómo el Señor le responde, sí, sube. Sube. ¿Cómo lo habrá respondido? No lo sabemos, el texto no nos permite saber, pero creemos que David había llevado a uno de los sacerdotes que había quedado con vida. Antes que Saúl asesinara a todos los sacerdotes. Y ahí se escapa uno y se va a refugiar en las manos de David. Y desde ese entonces David lo refugia y lo dice, tú estarás conmigo. Y él llevaba consigo los medios y los recursos para comunicarse con Dios. Para David era muy importante esa comunión con Dios. Podemos suponer que fue de esa manera, no nos dice exactamente, el texto no lo describe, pero aquí Dios le está respondiendo, mis hermanos. La pregunta sigue de parte de David, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde específicamente? Judá es grande, bueno, vete a Hebrón. Vete a Hebrón, mis hermanos. Y esta es una de las tantas evidencias en la palabra de Dios de que cuando alguien acude por dirección a Dios y en dependencia, Dios va a responder. Mis hermanos, en la palabra de Dios tenemos enormes evidencias, enormes facilidades para que nosotros podamos anclar nuestra fe, nuestra dependencia en la palabra de Dios. Tenemos seguridad, tenemos certeza. Si nos acercamos confiadamente a Dios, Dios va a responder. Dios va a quitar nuestras dudas y va a poner paz y calma a nuestros corazones. Y aquí lo está respondiendo, mis hermanos, a David. ¿Por qué Hebrón? Sería una pregunta muy importante. Bueno, Hebrón era ciertamente una ciudad importante, con mucha historia.
con mucha historia, mis hermanos. Además, era un lugar muy estratégico para David, porque se encontraba en una montaña muy alta, y esto era de mucha, sobre todo estrategia para la guerra para David, porque era más fácil proteger su ciudad. David establecería aquí en Hebrón su ciudad en donde él habitaría, él construiría su hogar y sus demás cosas, mis hermanos. Él establecería acá un fuerte para él, para su reino. Posteriormente, una de las ciudades muy importantes también para David iba a ser Jerusalén, obviamente, pero por ahora es Hebrón. Pero también tiene una rica historia espiritual. Hebrón, mis hermanos, era donde se estableció Abraham, en donde Abraham se había asentado para vivir, en donde Abraham había estado allí construyendo su vida. Y luego, posteriormente, Caleb, este fiel espía de Israel. No pasaba algo que debemos obviar, la historia espiritual que tenía Hebrón, para nada, mis hermanos. Hebrón es un lugar de mucha importancia histórica y a la misma vez espiritual para Israel. Pero mire, observe lo que dice el versículo 2. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Ajá. David no subió solo, ¿verdad? David no subió solo. ¿Subió con quién? Con sus dos esposas. Con sus dos esposas. Y aquí diría alguien, ay, aquí está la evidencia, la aprobación de parte de Dios para tener dos esposas hasta más. No, mis hermanos, no, para nada. Lamentablemente esto era una práctica común en aquellos días, era una práctica que, mis hermanos, lo hacían muchas personas, sobre todo de mucha influencia, de mucho poder, y uno de ellos era obviamente David. Era una práctica común para estas sociedades en aquellos tiempos. Y no solamente dos esposas, podrían tener hasta más, mis hermanos. Pero nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que esto no le agrada a Dios. Con el tiempo los judíos fueron entendiendo que eso no era el plan de Dios. Con el tiempo los judíos fueron entendiendo que esto no apuntaba a los propósitos de Dios. Por eso es que en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Pablo se especifica mejor la importancia de poder tener una sola esposa. Pablo va a hablar abundantemente sobre ello, mis hermanos. Los judíos fueron entendiendo eso con el tiempo. Pero debemos de establecer, Dios no aprobaba hasta aquí esta práctica en la vida de David, por si acaso. Sí, versículos atrás vemos esa comunión de David con Dios, y un versículo después podemos ver cómo él en su práctica y su costumbre de aquellos días podía vivir de esa manera. No lo sabemos, pero mis hermanos, debemos entender que esta práctica fue de muchos problemas para la vida de Saúl posteriormente. Como lo mencionamos la semana pasada, una de las debilidades muy fuertes, muy constantes en la vida de David era la lujuria. Eran las mujeres, y esto ocasionó problemas que trajo serias consecuencias en la vida de David. No solamente para él, sino para su descendencia. Sus mismos hijos empezaron a matarse entre unos a otros. Uno de sus mismos hijos incluso le dio golpe de estado a Saúl. Imagínense los serios problemas que pasaba esta familia. Eso consecuencia, mis hermanos, de esta práctica de David en sus vidas. Imagínense nada más el trabajo y la responsabilidad con una. Ahora con dos o con más. Mis hermanos, eso es algo que afectó mucho a la vida de David. Afectó gravemente a la vida de David. Esto que podemos observar que David se muda, mis hermanos, a Hebrón, no fue por si acaso una mudanza rápida. No fue un traslado de una locación a otra, de la noche a la mañana. Esto muy probablemente pudo durar meses.
Porque David se mudó junto con sus demás hombres. Llevó también, verso 3, David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron con él, o moraron en las ciudades de Hebrón. Observe nada más, mis hermanos. En primera de Samuel se nos dice que David tenía un ejército de 600 hombres. 600 hombres. Sume ello las familias de cada uno. Una esposa, hijos. Los judíos, como buenos judíos, tenían varios hijos, por si acaso. Imagínense, ascendía al doble o hasta el triple, mis hermanos, la cantidad de personas que abarcaría esta mudanza. El doble, mis hermanos. Al subir David con todos sus hombres es una muestra del reinado próximo. Es decir, aquí está mi ejército, mis hombres, mis guerreros. ¿Y qué más puede suceder? Diríamos nosotros, ya está todo listo. Entonces, Señor, me estoy mudando, gracias. Ahora sí va a venir entonces el reinado, la gran coronación, la gran celebración. Pero no fue así. Versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Observe aquí la coronación de David. Pero un momento, ¿Judá? ¿Judá? ¿Qué dice otras versiones? ¿Judá o solamente mi texto está mal? ¿No es Israel? Judá, hermanos, Judá. Dios había prometido a David que iba a ser rey sobre todo Israel. Esa es la verdad. ¿Y qué está pasando aquí? Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Bueno, es muy probable que David se haya ganado la confianza de Hebrón anteriormente y fue así. Una mención muy importante, mis hermanos, es que Hebrón pertenecía a la tribu de Judá, para que podamos tenerlo en cuenta. David, anteriormente, eso lo vemos más en el primer libro de Samuel, después de las batallas que ganaba, enviaba premios a la tribu de Judá. Enviaba premios, al parecer eran muy amigos, muy allegados a David. Así lo menciona el texto. Primera de Samuel, capítulo 30, acompáñame un momento, versículo 26. Mire lo que dice el texto. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y observen más adelante, dentro de esos textos se mencionan las ciudades. Versículo 31. En Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Aquí se menciona, mis hermanos, esas amistades que tenía David con esta tribu. Pero no solamente era eso. Abigail, su esposa, que se menciona en los versos anteriores, no sé si recordarán, Abigail primero estaba casada con Nabal. Luego Abigail enviudó, fue así. Sin embargo, su ex esposo, Nabal, era descendiente de Caleb. Era descendiente de Caleb. ¿Y de dónde cree que era Caleb? ¿De dónde creen que era Caleb? De Hebrón, mis hermanos. Hebrón. Es muy probable que estos factores ayudaron a que David sea aceptado como rey dentro de esa tribu muy fácilmente. Estos datos lo tenemos en capítulo 23 de Primera de Samuel, versículo 3. Dice así: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. A ver un momento, creo que no es el pasaje. Versículo 25, mis hermanos.
Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Observe allí esas referencias que debemos de tener muy en cuenta para la coronación, que sea sencilla para David y sobre todo que sea aceptado en medio de la tribu de Judá. Observe nada más, mis hermanos, esa importancia. Algo que seguramente llamó mucho la atención para David fue, ok, ahora sos rey de Judá, pero ¿qué pasa con las demás tribus? ¿Qué pasa con los demás? Un momentito, ahorita lo vamos a ver. Pero observe cómo reacciona David en los siguientes versos. La última parte del verso 4, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. En adelante, por favor, seguimos. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Observe aquí la bendición que hace David sobre los de Jabes de Galaad. Mis hermanos, aquí David se entera que los de Jabes de Galaad eran fieles a Saúl. Bueno, él ya lo sabía obviamente, así que ellos no iban a cambiar fácilmente de bando. Un momento, David, tú puedes ser rey de Judá, pero nosotros somos fieles de Saúl. Nosotros somos fieles a Saúl, mis hermanos. Ellos no iban a cambiar de bando muy fácilmente. David entendía eso, por eso es que se dirige a ellos, vuestro Señor. Falleció Saúl, vuestro Señor. Ahí está en el versículo 5 y en el versículo 7 también. Vuestro Señor. David entiende muy bien esta fidelidad de los de Jabes de Galaad sobre Saúl. Pero, mis hermanos, David aquí no buscaba reclamar adoración y tampoco respeto para ser reconocido como el nuevo rey. Él elogia esa fidelidad de estos hombres por honrar el cuerpo del rey. Claro, ¿verdad? La mejor forma de ganar la confianza es a través de la compañía. La mejor forma de ganar confianza, y más aún, mis hermanos, es cuando te bendicen con sinceridad. ¿No es eso lo que crea confianza entre nosotros? Cuando pasamos tiempo, cuando hay conversaciones sinceras, cuando hay, mis hermanos, todo en sinceridad y en verdad. Y eso es lo que está haciendo aquí David. David, por si acaso, no está siendo altanero, no está siendo un ayayero como los políticos de hoy en día, ¿verdad? No. Él está elogiando el carácter de estos hombres. Él está bendiciendo con sinceridad la fidelidad de estos hombres. Él sabía que debía ganarse el respeto. Debía de ganarse la confianza, no exigirla. No sé si ustedes seguramente han escuchado la frase, un rey que exige respeto, porque no es rey. ¿Verdad? Oh, mis hermanos, y David lo entendía muy bien esto. Con esto, aquí David sabe que se lo tiene que ganar, ese respeto. Pero observen las palabras en otra versión del versículo 7, en la NTV. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Aquí David está apelando a esa confianza y a esa sinceridad. Miren, los de Judá, esta tribu tan honorable, esta tribu tan respetable, me ha elegido como su rey. Ustedes también hagan lo mismo. Hagan conmigo lo mismo. No tenemos una respuesta en estos momentos de parte de este grupo de personas, pero aquí podemos entender esa fidelidad bien claro, mis hermanos, de los de Jabes. Y sobre todo, cómo David
empieza a extender su reino. El reino no iba a venir todo de balde. El reino iba a ganarse. El reino, mis hermanos, tenía que ser trabajado. Ya no era suficiente los 10 años aproximadamente que Saúl vivía huyendo, escapando, viviendo en el desierto, perseguido, casi fue asesinado en varias ocasiones. ¿No era suficiente eso? Al parecer no. Al parecer para David todavía no. Dios le dice todavía no, David, espérate. Uno pensaría que todo resultaría sencillo, ¿verdad, mis hermanos? Las conversaciones serían protocolares, la visita de David a cada una de las naciones, o a cada una de las tribus, muy bien. Si quieren unirse, por favor, hermanos, sigan el ejemplo de Judá, sigan el ejemplo de Hebrón, sigan el ejemplo de los de Jabes de Galá, sigan, por favor, y proclámenme su rey. No, mis hermanos, esto no iba a ser así. La cosa recién empieza aquí. Observen la oposición que recibe en el reino David. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Miren nada más lo que pasa aquí, mis hermanos. No todo iba a ser sencillo. En aquellos tiempos, como en el día de hoy, hay mucha ambición. Había mucha ambición por el poder. Los generales, mis hermanos, controlaban las sucesiones. Las familias mantenían el poder y las guerras eran interminables. Interminables, mis hermanos. Y aquí podemos observar a uno de los generales, que a la misma vez era tío de Isboset, primo hermano de Saúl. Un general poderoso, un general político, totalmente político, mis hermanos, palabrero, entendía estrategias de guerra, entendía el juego de las palabras, entendía el juego del poder, como lo vamos a ver en los próximos capítulos. Este era uno de los generales de Saúl. Lo que hace fue algo para él sencillo, un juego del poder. Quedó uno de los hijos vivos, Isboset, de Saúl. Hay que subirlo al trono, obviamente. ¿Qué cree? ¿Que nosotros vamos a dejar el poder? Tengo rey, mis castillos, mis mansiones, mi casa, todo lo que el reino me puede dar, ¿lo voy a dejar? ¿Está loco? No, hay que seguir en el poder. Aquí está un hijo legítimo de Saúl. Hay que levantarlo para que sea coronado. Y eso fue lo que hizo, mis hermanos. Eso fue lo que hizo este hombre. El único hijo que le quedaba vivo a Saúl, Isboset, no sabemos por qué, pero entendemos que no se fue a la guerra. Es muy probable que fue por miedo. Es muy probable que era, al parecer, un poco cobarde, un poco dominado, mis hermanos. Eso lo deja entender en el capítulo 3, versículo 11. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Observe aquí, en el capítulo 3, Isboset ya es rey, pero tiene miedo a su general. Al parecer, este hombre, Isboset, no era de ir mucho a la guerra por miedo, por temores, no lo sabemos. Pero la cuestión aquí es que este hombre era muy astuto para la guerra. Como menciono, muy político, mis hermanos, y lo puso en el trono. Solamente una tribu había reconocido a David. Pero las 11 demás reconocieron a Isboset como rey. No reconocieron, se los impusieron. Todas las demás tribus restantes lo reconocieron como rey. ¿Cuánto duró esa rebeldía? El versículo 11 nos dice solamente 2 años. Para David fueron más todavía.
Según la historia, Isboset muere 2 años después, pero las guerras y los problemas todavía, mis hermanos, aún se demoran, se alargan. David reina todavía 7 años después. 7 años después. Pero observen nada más, mis hermanos, lo que hace la rebeldía, lo que hace la dureza del corazón. Nosotros aquí podríamos decir, qué duro para David. Dios ya lo había escogido como rey. Pero aquí las personas se oponen, eso pasa siempre. Que no te sorprenda, mi hermano, que no te sorprenda. Que no te sorprenda si Dios te llama y otros no te reconocen. Eso es algo que siempre sucede. Mi hermano, mi hermana, si tú estás a punto de servir al Señor, a punto de responder al llamado de Dios, que tú, pero si tú eres así, y mis hermanos no te reconocen, te menosprecian. Algo para que nosotros tengamos en cuenta es que el llamado de Dios no elimina la resistencia humana y lo podemos observar aquí. Se va a presentar siempre. Y es ahí donde Dios empieza a usar la resistencia para pulir nuestro carácter. Es allí donde Dios empieza a usar la resistencia, los problemas, las dificultades que se levantan para, mis hermanos, mejorar y sobre todo pulir nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero observan cómo la guerra todavía sigue. Vamos a avanzar, por favor. Versículo 12 en adelante. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cal-Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día. Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Aquí se muestra a ambos bandos, mis hermanos, que se enfrentan en una guerra. Dirigido por los generales de cada uno, de parte de Isboset, el tío Abner, el general, y de parte de Saúl, aquí lo podemos ver, que es Joab, uno de sus sobrinos de David, general de su ejército. Y algo que propone muy interesantemente Abner es, muy bien, ¿por qué vamos a pelear nosotros, Joab? Que se levanten los muchachos, que peleen por nosotros. ¿Quién gana? A ver, ¿quién es mejor? Que se levanten los jóvenes. Lo que parecía, mis hermanos, un juego de quién tiene el mejor ejército, de quién está mejor preparado, de quiénes son los mejores luchadores. Lo que parecía, mis hermanos, solamente una muestra del poder, así como normalmente hacen los países en su marcha, ¿verdad? Una muestra de qué tan poderosa es su armada. Bueno, aquí que peleen los jóvenes, nuestros mejores soldados, a ver quién tiene el mejor ejército. Lo que parecía un juego, mis hermanos, termina en una masacre. Termina en una masacre. Termina en una muerte total, mis hermanos, una guerra real. Para estos jóvenes, sobre todo para los de David, esto no era una prueba, esto no era un juego, esto era, mis hermanos, jugarse la vida totalmente. Vivir o morir. Y encarnecidamente, mis hermanos, mataron a sus hermanos. Porque al final eran todos del pueblo de Israel, eran sus propios hermanos. ¿Cómo avanzó, mis hermanos? Una muestra, un juego, algo sencillo, y termina en algo tan grave, mis hermanos. Y alguien reflexionaba muy sabiamente aquí, que podemos aplicarlo para sacar un principio para líderes, servidores, para todos aquellos que estamos sirviendo en el reino del Señor.
Los problemas, por más pequeños que sean, si no se manejan bien, escalan y se hacen gigantes, que ni se puede controlar. Observe aquí, eso fue lo que pasó aquí, mis hermanos. Muchos problemas grandes comienzan con pequeños problemas, con pequeños detalles, nosotros podríamos decirlo así. Con miradas un poquito raras. Empiezan con comentarios, con malentendidos, pero terminan con familias rotas, terminan con amistades destruidas e iglesias divididas. Mis hermanos, cuando un problema no es tratado sabiamente y pertinentemente, tenemos una muestra aquí cómo termina todo. Es así, mis hermanos. Aquí en el texto lo que debió ser un pequeño enfrentamiento entre los jóvenes terminó siendo una matanza, mis hermanos, y de gran lamentar para ambos bandos. Miren nada más lo que dice el verso 16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. No fue que mis hermanos degollaron y metió su espada al costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kadhasurim, el cual está en Gabaón. Una matanza, mis hermanos, un día sangriento para Israel. Versículo 18, por favor, avancemos. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Oh, mis hermanos, qué gran pérdida para la familia de David, porque este hombre, Asael, era uno de sus sobrinos. Dice que era rápido como una gacela. ¿Conocen ustedes que son rápidos? No en comer, sino rápidos, es decir, ligeros. Este hombre, este muchacho, este joven seguramente era un muchacho atlético, pero a la misma vez se nos muestra lo apasionado que era, mis hermanos. Y con la intención de poner fin a la guerra, voy a matar a este que se levantó contra el rey David, siguió a Abner. Sin embargo, Abner era un zorro viejo, como conocemos nosotros, ¿verdad? Un zorro viejo. Mientras alguien está de ida, él ya estaba de vuelta, mis hermanos. Él se las sabía todas, él conocía todas. Asael pudiera ser muy rápido, pero Abner era un hombre con mucha experiencia en batalla. Sirvió y peleó al lado de Saúl y Jonatán. Mire nada más quién era este hombre. No era cualquier guerrero. Era un hombre de mucho conocimiento. Pese a la advertencia de Abner: no me sigas, vas a morir. El hombre: no, yo te voy a seguir. Pero ¿qué pasó aquí, mis hermanos? Sucedió tal como Abner le dijo. Cayó muerto allí con el regatón. No es reggaetón, por si acaso. Es regatón, mis hermanos. Es la parte metálica y puntiaguda de una lanza. ¿Puede imaginarse usted una lanza? Bueno, en la parte final muchas lanzas también tenían la parte final de metal. Y para ser usado como una verdadera arma de guerra era puntiaguda. Algunos tenían decoración y otros más. Póngase la imagen. Seguramente Abner en caballo y por ahí está este muchacho. No me sigas, sí. La lanza en la 5ª costilla. Pulmón perforado. Una muerte rápida
pero a la misma vez dolorosa. Dolorosa, mis hermanos, dolorosa. Qué grave, porque lamentablemente Asael por ese entusiasmo no supo escuchar. No supo escuchar. Y alguien menciona aquí, escucha el consejo siempre de aquellos con más sabiduría. Porque mientras tú estás de ida, ellos ya están de vuelta. Escucha el consejo, mis hermanos, escucha el consejo de aquellos que están dando su tiempo para aconsejarte, dando su tiempo para instruirte. Versículo 24, por favor. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, más los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Mis hermanos, para finalizar, observen nada más aquí de lo que pasó. Una gran persecución también se desencadenó después de esto, pero una vez más entra el juego político y la sabiduría o el conocimiento, la astucia de este hombre, manipulando a los hombres, a los soldados. Se quiere hacer la víctima aquí, deja de perseguirnos. Deja de perseguirnos, Joab. ¿Por qué sigues persiguiéndonos? ¿Por qué quieres más muerte para el pueblo de Israel? Deja de perseguirnos ya. Mejor para, mis hermanos. Pero su interés era solamente parar la pelea porque sabía que perdería. La descripción nada más de quién perdió tantas personas, tantos valientes guerreros, fue del pueblo de Isboset, los soldados de Isboset, 300 aproximadamente, y de David, 19. Observe, mis hermanos, ahí la gran valentía y destreza de parte de los soldados de David. En el versículo 26 observamos a este hombre manipular o queriendo manipular, ¿verdad? Basta ya, que no siga la muerte. ¿Por qué siguen con esa intención de matarnos? Pero ¿por qué mejor no hubiera dicho, hubiera reconocido que él es el rebelde? ¿Por qué aquí, mis hermanos, Abner no dijo, basta ya, voy a desistir de mi golpe de estado para que David reine completamente? No, mis hermanos, todo lo contrario. Este hombre aquí se hace la víctima y demuestra lo gran manipulador que era, mis hermanos. Así debió ser que todo Israel se sometiera bajo el reinado de David, pero no fue, mis hermanos, de esa manera. No fue de esa manera. Para terminar, mis hermanos, aquí, este capítulo nos deja muy claro lo siguiente. Sí, el reino de David está dividido. El reino de David, mis hermanos, aquí es imperfecto. Y como en todo lugar, en toda esta tierra, todo reino, todo gobierno va a estar en conflicto. Pero esto nos apunta a la necesidad de un mejor rey.
Nos apunta a la necesidad del Rey perfecto, de nuestro amado Señor Jesús. Sí, podemos resistir al reinado de nuestro Señor, y hoy en día eso es una muestra. Eso es una evidencia, mis hermanos, tan clara en nuestros días, resistiéndose al reinado de nuestro Señor Jesús. Oh, pero que podamos abrir nuestros ojos y decir, necesitamos que nuestro Rey sea el que reine en nuestras vidas. Eso es lo que debemos reconocer en este día. Mi amigo, mi amiga, que quizás nos estás visitando en esta noche, ¿quién gobierna tu vida? David nos apunta, nos refleja a nuestro amado Señor Jesús, aquel que va a reinar perfectamente, con amor, con verdad y con justicia por la eternidad. Pero podemos ver al otro reino, al otro bando, que no se somete al reinado de David. Es una representación clara de los corazones orgullosos, de los corazones que podemos estar en oscuridad y en rebeldía delante de nuestro Señor. Ven y deja que nuestro Señor Jesús gobierne tu vida. Rinde tu vida ante el Señor Jesús y deja que Él gobierne todo. No te resistas al gobierno perfecto de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por el texto que nos has mostrado en esta noche. Un poco extenso, pero necesario para mostrarnos que tú reinas, pero a la misma vez, Señor, mucho se resiste a tu reinado. Muchos tienen un corazón endurecido, muchos tienen un corazón totalmente oscurecido, Señor, de la luz que tú puedes dar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oh Señor, que podamos reconocer que tú eres el único Rey, no solamente sobre el universo, sino Rey sobre nuestras vidas. Que podamos reconocer que tú tienes toda autoridad sobre nosotros. Oh amado Dios, gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor mío, permítenos seguir disfrutando del reino que tú tienes sobre nosotros, sobre tu pueblo, y disfrutar de nuestro amado Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.